¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y como no, nos encontramos con el partido entre Defensa y Justicia y, a ver si lo pronuncio bien, Atlético Goianiense. Tremendo el partido que tuvimos hoy, 1-0 ganó el equipo brasileño. Es cierto que un poco de diferencia le saca, porque de esta manera le saca 3 puntos para ser más exactos a Defensa y Justicia, y encima en la Copa Sudamericana solo clasifica el primero, así que es un poco de sacarle ventaja a un rival directo. Para mí el grupo no va a salir de Liga de Quito, Defensa y Justicia de Atlético Goianiense. El único que se queda fuera es Antofagasta para mí de este grupo en cuanto a la pelea de quién va a acceder primero. Liga de Quito está en un nivel bajo de fútbol, pero bueno, hoy por ejemplo ganó y se empieza a sumar. Va a estar pareja la cosa, pero hoy el que sacó diferencia es Atlético Goianiense. Así que, por supuesto, vamos a ver juntos el gol. Si les parece, antes se me suscriben y activan la campanita. Y quiero decir una cosa del Halcón de Varela. Hay algo que me gusta y mucho de Casillas, además de su manera de jugar, de su manera de ver el fútbol y de lo que es él como técnico y lo que genera en sus jugadores, en su plantel. Como saben, lo tuvimos en Racing y le tengo mucho cariño y mucho aprecio y me gusta cómo trabaja. Más allá de eso, hay algo que quiero recalcar y quiero resaltar, y es que no dejó de lado el torneo local. El otro día fue frente a Talleres. Talleres se encargó de guardar titulares para el partido de Copa Libertadores frente a Flamengo. Hoy terminó perdiendo y el otro día se comió una goleada tremenda. Y Defensa y Justicia pone titulares en cada competición que puede. Es cierto, a veces arma un mix, o sea, me refiero a que pone 5 titulares y después 5 suplentes, pero lo que tiene de bueno BKCS es que al ir alternando constantemente genera que el equipo titular sea el plantel entero. Y eso me gusta y mucho del equipo de Defensa y Justicia y es algo que quiero resaltar y que quiero recalcar, que es muy bueno y es muy positivo, a pesar de que hoy perdió 1-0 como bien les dije. Vamos a darle play a lo que fue el gol de Atlético Goianiense, que fue en los minutos primeros del primer tiempo, para ser más exactos 8:20, lo están leyendo ahí. Es un gol que, a ver, se puede evitar, sí, queda mal parada la defensa después de una mala salida. Después tiene un caño ahí tremendo el señor Dudú. Y tiene un centro hermoso que termina agarrando bien un Wellington Rato, aunque un poco mordidito, mirá. Yo no sé si la quiso poner ahí o no, pero la verdad es que es un golazo, porque lo tira esquinado, inatajable, nada que hacer para un Zain. Y bueno, y con este gol se decantó el partido. Después Defensa y Justicia lo fue a buscar, tuvo el 73% de la pelota, o sea, tuvo mucho la pelota. Y no es que solo la tuvo, también atacó, lo fue a buscar, lo mereció. O sea, mereció empatarlo, y eso es importante también, porque quiere decir que cuando vaya a jugar a Brasil, se le puede ganar. Entonces, tranquilamente se le puede sacar el liderato del grupo a Atlético Goianiense. Está claro que todos juegan, son 4 rivales en el grupo, y bueno, y hay que ver si se puede sacar todos los puntos que le queda a Defensa y Justicia, pero la realidad es que se le puede pelear el grupo, se le puede pelear y yo creo que tranquilamente hasta se lo puede llegar a ganar. De todas maneras, muy bien Atlético Goianiense, que arrancó empatando 1-1 frente a un equipo como Flamengo en el Brasileirao, así que muy bien por ellos, los felicito. No tienen la plantilla más cara del fútbol de Brasil, y aunque sí un poco más cara que Defensa y Justicia, eso está claro. Brasil tiene más economía que Argentina en cuanto a fútbol, en cuanto a planteles, y se nota dentro de la cancha. Pero fíjense cómo con un buen trabajo se le puede pelear de igual a igual un partido a un equipo que tiene más plantel que vos. Y en este caso el Halcón de Varela es una prueba constante de eso. En todas las canchas se planta de igual a igual, en todas las canchas sale a jugar el partido, y a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es que juega bien. Y eso, no hay nada más gratificante que ver un equipo jugar bien. Y en este caso Defensa y Justicia lo cumple a la perfección. Así que nada, una lástima que haya perdido. De esta manera, como les dije, el grupo queda en primera posición Atlético Goianiense con 6 unidades. Segundo queda Defensa con 3. Tercero Liga de Quito con 3 también. Y último Antofagasta, que está mal en el campeonato chileno y también está mal acá en la Copa Sudamericana.
Así que los invito a que se suscriban, como les dije, activen la campanita y sigan por la pantalla de Suda, la Copa Sudamericana y la Libertadores. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.